Gala Cultural. Bien, aquí nos encontramos en una gala cultural poética a propósito de compartir este escenario con don Arsenio Jiménez Polanco. Se trata de un servidor público, sociólogo y además un gestor que en su momento fue ejecutor del proyecto denominado Dominican House en Coral Gables. Por igual, subdirector en su momento del CEDOPET y el subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana para Jamaica, coordinador nacional del Programa de Apoyo Institucional para la Integración Regional. Él no lo dice ni lo ponen, pero en realidad es vegano, aunque digan que Bonao era ya algo que no fuera vegano. Don Arsenio Jiménez, sea usted bienvenido, muy agradecido y un gran honor tenerle aquí. A propósito de... Y un saludo al grupo Estrambote, escúchame que si no hago eso puedo tener inconvenientes. Con el poeta Ramón Saba, pudiéramos saludar con mucho cariño a todo el grupo literario Estrambote. Como no sé de orden. Hágale llegar. Don Arsenio, se trata en realidad de memoria poética. Esto quiere decir que usted reúne en estos 3 tiempos una producción que es de toda la vida. Sí, se puede decir que sí, porque ahí tengo poemas, son unos 100 y tantos poemas, de los que pude conseguir del primer tiempo, y por supuesto están casi todos los del tercer tiempo. Se trata justamente de una especie de recopilación de mi obra poética. Yo escribo desde muy joven, y ciertamente después de que me envolví en lo que son los compromisos de trabajo, pues un poco dejé aparte la escritura, pero de vez en cuando tomaba lápiz y papel y escribía algo. ¿No? Sí. Pues ahí hay ciertamente unos 130 y pico de poemas y es prácticamente mi producción. Son Aparte sonetos. de que después que ese libro fue imprenta, un amigo mío dice que yo tengo seguidilla, porque la verdad es que yo no paro de escribir. Estoy envuelto ahora en la producción del cuarto tiempo. ¿Ah, sí? Sí, ya comencé hace 2 días y me han salido, a mi entender, algo sustancial. ¿Por qué el soneto? Bueno, el soneto me fascina porque yo soy bastante relajado en mi comportamiento cotidiano, pero dentro de un marco de orden y seriedad. Entonces, el soneto es un poema demandante, requiere no solamente conocer el contenido, sino también hacer algún ejercicio antes de escribirlo. Y por eso me gusta. He escrito varios, ahí hay algunos. Hay uno muy jocoso que yo le escribí a los gatos y realmente me gustan los sonetos porque obligan al poeta a hacer un ejercicio de compromiso con la poesía. Pero no es un corsé. ¿Dígame? ¿No es un corsé? No, no lo es. No, bueno, porque es opcional. Yo quiero decir, los que se salgan de ese parámetro, que aquí como bien se define, soneto es su poesía predilecta, obediente a patrones rigurosos. Efectivamente. 14 endecasílabos sus versos, rima total, consonante y perfecta. Esa es la definición del soneto. Efectivamente. Yo traté de hacer esa definición. Debo confesar que yo escribí un libro que se llama 80 sonetos honrando al rey. Y en la ocasión en que yo inicié el proceso de elaborar el libro, lo hice en 80 noches. Y es un libro que contiene básicamente mensajes cristianos. Y yo que soy creyente,
He confesado siempre que eso fue una inspiración del espíritu y realmente quizás algunos de esos sonetos no cumplen con el rigor, pero yo los dejé tal y como me fueron inspirados. Aparte de ahí, pues yo me he cuidado de que cada soneto que escribo cumpla con lo que yo digo ahí de un soneto. Y he hecho varios, ahí hay algunos, otros no lo incluí, porque como me dice un amigo, es un libro para sentarse por muchos días. Y a propósito de eso, también de manera adicional, esa noche voy a poner a circular un nuevo libro también mío. ¿De cuentos? De cuentos. Sí, porque ¿ha derivado de la poesía al cuento o se dio el proceso al revés? ¿Sabe que no? Que yo casi escribía de manera, vamos a decir, concomitante cuentos, pero nunca había publicado un libro de cuentos. Me habían publicado cuentos en algunas antologías, pero yo decidí, porque se llama Cuentos para leer de pie y 7 narraciones para sentarse, porque son generalmente cuentos muy breves. Algunos tienen 3 o 4 líneas. Sí. Y hay entonces narraciones a las que yo no le llamo cuento, microcuento, que ya es un género que reta, ¿no? Efectivamente, sí. Efectivamente. Entonces yo al resto, a los 7 restantes, no le llamo cuento, porque realmente yo no me ceñí necesariamente a los estrictos reglamentos, vamos a decir, de la escritura de un cuento, sino yo le llamo historias o narraciones, porque hay uno que tiene 20 y pico de páginas. Alguien me dice, pero tú debiste haber hecho una novela corta. Yo dije, no, déjamelo así, como una historia a la que yo no voy a llamar cuentos, sino llamo narraciones. Debo decir, don Arsenio, y me excusa con su venia y la de don Guillermo, que anoche en la exposición de Elsa Núñez, varias personas me dijeron que escuchan el programa a través de la radio, ¿no? Y que a veces nosotros no repetimos el nombre de nuestros invitados. Para los que nos escuchan por Dominicana FM 98.9 y 96.1, estamos conversando con el poeta Arsenio Jiménez Polanco, quien pone en circulación su poemario en 3 tiempos el próximo lunes 14. Correcto. En la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, una actividad para todos los amantes de la buena literatura. Que va a ser una actividad bendecida, porque según le escuché a usted, la luna nos va a regalar. Exactamente, esto le iba a decir, que coincide con la superluna. Claro. Es decir, que hay muchísimas energías bienhechoras. Por supuesto que sí. Claro que sí. El cuidado de esta edición está a cargo del poeta Ramón Saba. Sí. Curar, si se quiere, curar una obra extensa que reúne tantos sonetos, ¿qué persigue? ¿Cómo se estructura, digamos? ¿Qué relación hay entre los sonetos del primer tiempo con los demás y el primer tiempo con el segundo tiempo y posteriormente con el tercer tiempo? Mira, realmente hay más que sonetos, también hay otro tipo de poemas, versos libres. Yo tengo la suerte, para no decir el talento, de que muchas veces me pongo a escribir y me salen versos medidos sin que tenga yo el propósito. Yo escribo y me sale en decasílabos si el poema entero es un endecasílabo y después que lo leo es que me doy cuenta que han sido medidos correctamente. Con el cartabón y la regla. Sí, pero es así. Y también muchos versos octasílabos, heptasílabos, y después que lo termino de leer es que me doy cuenta que ha cumplido con ese ritmo interno. Y en ese libro, por supuesto que no solamente hay sonetos, hay otros poemas, muchos de ellos medidos, otros son versos libres, pero no hay una relación, vamos a decir, pensada entre el primer tiempo y el segundo tiempo y el tercero, sino que están ahí los poemas que yo escribí en cada una de esas épocas. Yo estoy escribiendo desde que tenía 11 años. Y por supuesto, muchas personas, inclusive muchos poetas, temen publicar su trabajo iniciales. Es más, después que lo publican,
dicen que no quisieran verlos. O los Y yo recogen. digo todo lo contrario. Yo digo todo lo contrario. Yo me enorgullezco de lo que escribí cuando tenía 11 años. Sí. Por supuesto que quien lo lee, ese verso o esos poemas, y lee algo que yo escribí ahora, podrá decir entonces si hubo una modificación, si hubo un crecimiento como poeta. Pero por otra parte, yo creo mucho en diferenciar entre lo que es el poeta y el hablante poético. Decía Yanela hace un momentito que un poema que yo escribí, que habla de que llevo polvo del camino y demás, muchos tenderían a pensar que lo escribí pensando en una circunstancia personal. No, no es así. En algunos sí, en algunos el hablante poético es tomado por el poeta y se ve forzado ese hablante poético a decir lo que el poeta piensa. Secuestrado. Efectivamente. Pero en la mayoría de los casos, en mi caso, no. En mi caso habla el hablante poético y eso no tiene nada que ver con lo que esté pasando en mí. No es Y- autobiográfico, digamos. No. No es una literatura autobiográfica. No. Ahora, si pudiéramos conversar sobre cómo empieza el proceso creativo del poeta Arsenio Jiménez. Digamos que, porque no todo el mundo ha leído su poemario y me gustaría terminar esta entrevista con una lectura en su propia voz de uno de sus poemas para que tengamos y podamos apreciar su literatura. ¿Qué le parece? ¿Cómo Pero no? ¿cómo empieza? Es decir, ¿hay una idea? Bueno, fíjate, anoche justamente... ¿Cosas que le preocupan? No, algunas veces, otras no. Anoche, por ejemplo, yo estaba sentado, que ya me iba a acostar. Yo siempre me acuesto a las 2 de la mañana y por ahí. Y de momento me surge un verso, una línea. Y me iba a acostar y digo, no, déjame anotar esta línea. Pero no pude parar ahí, que no, me levanté y escribí un poema. Y quisiera, si es así, y vamos a leer quizás un poema, yo preferiría no leer un poema de los que están ahí, Si no es. sino este que está aquí, porque realmente ¿El es que escribió anoche? el que escribí anoche. Inédito. Déjame ver si Primicia. déjame ver si no me Sí. hace la trampa estos recursos tecnológicos. Vamos a ver. No sé si pudiera ser ahora. Sí, Sí, conversamos, sí. Cuando Sí, usted adelante. desee. Dice, se trata un mundo surrealista o surrealismo. Y dice así, un mundo surrealista cobra vida. Encienden sus fanales los cocuyos, afinan instrumentos y en atriles instalan sus papeles de música los grillos. Dos tórtolas bohemias hacen las voces. El búho, con misterios en la esquina de la sombra y un banco de monedas en sus ojos, se posa sobre el hombro de Minerva. Con bitácora en mano, escribe los mensajes de la risa. Llegó el acorazado escarabajo para moler los troncos engavitados y hacerlos perecer de desaliento. La noche está de fiesta en lo apartado de las 8 paredes de la muerte. Y cuando el sol asoma su linterna, todo deja de ser, para hacernos creer que estamos vivos. Muy bello. Pues. Gracias, poeta. Y por considerar este espacio Cita Cultural para leer un poema que tiene 4 horas que se escribió, inédito. Así es. Estaremos allá el lunes 14. Y en verdad, aunque no sea autobiográfico, eso da abonado por donde quiera. Y no, y esa conexión con la naturaleza, ¿no? Y la Así flora es. y la fauna. Así es. Maravilloso. En 3 tiempos llega al ámbito literario dominicano. El lunes 14 de noviembre es el acto en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Don Arsenio, el grupo literario Estrambote, don Guillermo y yo les invitamos a todos. Y yo quiero agradecer Sí. muchísimo al grupo Estrambote por el apoyo Sí, que me dio. son- Yo digo ahí que si hay algo bueno en ese libro, se debe justamente a los aportes del grupo Estrambote. Es que Todos amigos y están poetas. buenos todos. Continuamos. Hasta el ¿verdad? lunes. No, que el lunes. Tenemos otra gala. ¿Cuándo? ¿El lunes?